Atentado terrorista contra las fuerzas militares en Antioquia. En las últimas horas, una unidad militar fue atacada con explosivos, dejando un soldado muerto y 12 militares más heridos. Andrea Olaya, ¿quiénes serían los responsables de esta acción violenta? La saludamos. Hola. Johnny, televidentes, muy buenas tardes. Así es, pues mire, según información de inteligencia militar, el Clan del Golfo sería el responsable de esta acción criminal realizada en las últimas horas en el departamento de Antioquia. En este momento, la lupa está puesta sobre alias El Indio, quien según las fuerzas militares sería quien mandó a realizar este ataque terrorista. Este hombre lleva desde el 2012 integrante de esta banda criminal y también es uno de los hombres de confianza de alias Chiquito Malo. Sobre la 1 de la mañana de este miércoles, una unidad de la 17ª Brigada del Ejército Nacional fue atacada con artefactos explosivos en la vereda Los Enamorados del municipio de Turbo, en Antioquia. En esta acción violenta, el soldado profesional Luis Caballero fue asesinado. 2 suboficiales y 10 militares más resultaron heridos. Enfermeros de combate brindaron los primeros auxilios al personal herido y están siendo evacuados hacia centros asistenciales de la región, al tiempo que de manera inmediata a la zona fueron trasladados otras unidades militares para apoyar la situación. Según data el informe preliminar, los autores de esta acción violenta sería el grupo armado del Clan del Golfo y quien habría ordenado el ataque sería este hombre, conocido como alias El Indio. Este sujeto comenzó su accionar criminal desde el año 2012, realizando múltiples extorsiones y homicidios a comerciantes e integrantes de la fuerza pública del municipio de Turbo. En el año 2018 se ganó la confianza de alias Chiquito Malo, máximo jefe de este grupo armado ilegal, y este lo nombró como el cabecilla de zona Turbo, encargándose de los componentes urbanos, y desde allí guiaba los primeros anillos de seguridad de los cabecillas del Clan del Golfo. El gobernador electo de Antioquia, Andrés Rendón, rechazó esta acción criminal y ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para capturar a los responsables, entre ellos, alias El Indio. Ofrecemos hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que nos permita capturar a alias El Indio, a quien el ejército señala de haber sido el responsable del atentado en la madrugada de hoy martes en Turbo, Antioquia, contra nuestros soldados. Repito, todos los criminales en nuestro gobierno tendrán precio. El general Luis Ospina, comandante del Ejército Nacional, llegó a la zona para realizar un consejo extraordinario de seguridad y estar al frente de esta acción violenta.